Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. El sol de la mañana en Guadalajara apenas lograba calentar el agua de la piscina y el aire de abril de 2023 ya pesaba para Jimena Ríos. A sus 22 años, cada brazada era un eco de un error pasado, un fracaso que la había atormentado durante meses. Faltaban solo 4 semanas para el Campeonato Mundial de Nado Artístico y un dolor fantasma en el tobillo la acompañaba en cada movimiento. Era un secreto que guardaba de su equipo, un precio silencioso por la perfección que buscaba. Pero el verdadero peso no era el dolor físico, era el recuerdo de la competición continental, cuando su sincronización falló y le costó puntos vitales al equipo. Con el peso de aquel pasado y el dolor de la lesión, Jimena se zambullía todos los días, pero parecía estar ahogándose en su propia angustia. En los primeros días de ese mes, la rutina de entrenamientos estuvo marcada por la tensión. El equipo se reunía temprano, con trajes ya desgastados por el uso continuo, resultado de la falta de patrocinio. Algunas nadadoras hacían rifas y vendían dulces para costear viajes, algo que causaba vergüenza ante rivales que exhibían uniformes nuevos en cada torneo. Jimena, aún exhausta, intentaba esconder su cansancio detrás de una sonrisa breve. En el fondo, sentía el vacío dejado por Elena Vargas, su mentora fallecida 2 años antes, que siempre había creído en su talento. Era la voz de Elena la que resonaba en su memoria, recordándole que el nado artístico no era solo técnica, sino una forma de contar historias. Sin embargo, en los últimos meses, Jimena se había estado perdiendo en la búsqueda de la perfección, temiendo repetir el error del pasado. La ausencia de Elena parecía más grande en cada entrenamiento, como si la piscina se hubiera quedado fría sin aquella presencia que antes lo calentaba todo. En la segunda semana de abril, el equipo intensificó los entrenamientos, y fue en ese período que Jimena comenzó a sentir que el tobillo le pasaba factura. Cada salto fuera del agua traía un pinchazo discreto que ella intentaba disimular. Solo una serie más, solo un empujón más, se repetía a sí misma, incluso cuando el dolor se volvía casi insoportable. Sus colegas, aunque cercanas, no sospechaban. El ambiente ya era pesado, marcado por las exigencias internas y por el miedo de no poder competir de igual a igual contra las potencias del deporte. El técnico, presionado por la federación, insistía en repeticiones interminables. Jimena soportaba todo en silencio, pero por la noche, acostada en su simple habitación, escondía las lágrimas en la almohada. Sabía que no podía fallar de nuevo. El error anterior aún era recordado en comentarios en las redes sociales, como si definiera quién era ella. Ese pasado pesaba tanto como el dolor físico, tal vez incluso más. Fue en ese mismo periodo que surgió la idea de la rutina basada en la leyenda de La Llorona. Una de las integrantes trajo la sugerencia e inmediatamente el recuerdo de Elena apareció en la mente de Jimena. La mentora siempre decía que el arte en el nado artístico estaba en emocionar, en conmover al público de una forma que fuera más allá de la técnica. Para Jimena, interpretar el dolor y el lamento de La Llorona parecía una oportunidad para transformar su propia angustia en algo más grande. En los entrenamientos siguientes, se sumergía no solo en el movimiento, sino también en las emociones que cargaba. La pérdida de la mentora, la lesión, el fracaso pasado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que cada gesto dentro del agua tenía un sentido profundo. Aún así, el miedo persistía. La duda de si lograría sostener esa intensidad el día de la presentación la rondaba como una sombra incansable. Los días siguientes fueron un torbellino de ajustes e improvisaciones. Sin suficientes recursos, el equipo tuvo que coser a mano parte de los vestuarios para la presentación,
utilizando telas donadas por familiares y amigos. Cada detalle parecía un recordatorio de la desigualdad en relación con los equipos más ricos. Mientras las estadounidenses entrenaban con tecnología de punta y contaban con fisioterapeutas disponibles a tiempo completo, las mexicanas dividían hielo en bolsas improvisadas para aliviar dolores musculares. Jimena, aún debilitada, participó activamente en esta preparación. Había algo casi familiar en ese esfuerzo colectivo. Le recordaba las palabras de Elena, que repetía que la verdadera belleza del deporte estaba en el sacrificio compartido. Sin embargo, dentro de sí, el conflicto aumentaba. Cuanto más se intensificaban los entrenamientos, más difícil era disimular el dolor del tobillo. A veces necesitaba apoyarse discretamente en una compañera al salir de la piscina. El miedo a ser descubierta crecía cada día. En la tercera semana de abril, el equipo embarcó para Barcelona, ciudad que sería la sede del campeonato mundial. El viaje se realizó en clase económica, con largas horas de incomodidad, pero también con una emoción contenida en el aire. Al desembarcar, Jimena sintió el impacto de la realidad. En el mismo aeropuerto se cruzaron con la delegación estadounidense, uniformada, acompañada por un equipo médico y asesores. El contraste era doloroso. Aún así, había un orgullo silencioso entre las mexicanas. Cada una cargaba no solo las maletas, sino también el peso de las personas que contribuyeron con pequeñas donaciones para que estuvieran allí. Jimena guardaba en el bolsillo una medallita dada por su madre, símbolo de protección. Sabía que no podía permitirse fallar, pero también reconocía que su lucha no era solo personal. Representaba algo más grande, la resistencia de un equipo invisible que se obstinaba en existir en un escenario dominado por privilegios e indiferencia. Los primeros entrenamientos en Barcelona fueron duros. La piscina oficial parecía inmensa, y las gradas vacías ya transmitían una presión que el equipo no estaba acostumbrado a enfrentar. Jimena sintió el tobillo palpitar con fuerza al segundo día, cuando tuvo que repetir 3 veces una salida sincronizada. Fingió estar bien, pero percibió la mirada desconfiada del técnico, que parecía captar algo fuera de lo normal. Aún así, no dijo nada. El equipo entero dependía de aquella coreografía inspirada en La Llorona, y ella era la pieza central en la trama. Por la noche, sola en la habitación del hotel, Jimena vio un video antiguo en el que Elena, sonriente, corregía su movimiento de brazo. El recuerdo le apretó el pecho, pero también le dio una extraña sensación de compañía. Era como si Elena estuviera allí, guiándola en silencio, recordándole que la vulnerabilidad podía ser transformada en fuerza ante el público. En la víspera de la primera presentación clasificatoria, la ansiedad alcanzó su apogeo. Las colegas se reunieron en la habitación, riendo e intercambiando pequeños recuerdos que habían traído de casa, intentando aliviar la tensión. Jimena participó, pero en silencio, tocando la medallita de la madre como si fuera un amuleto. Por dentro, libraba una batalla contra el recuerdo del error pasado. El miedo a repetir aquel momento humillante era casi paralizante. Sin embargo, cuando cerraron los ojos para dormir, se acordó de las palabras de Elena dichas poco antes de fallecer. El público no se acuerda de la perfección, Jimena. Se acuerda de lo que lo conmueve. Esas palabras resonaron dentro de ella como una oración. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió con la sensación de que tal vez no necesitaba ser perfecta. Tal vez bastaba con ser verdadera, incluso si eso significaba mostrar su dolor ante todos. El día de la clasificatoria comenzó temprano, con el equipo reunido para un rápido estiramiento en el hotel. El ambiente estaba silencioso, cada una inmersa en sus propios pensamientos. En el trayecto hasta la piscina, Jimena observaba las calles de Barcelona pasando por la ventana del autobús.
pero su mente estaba distante. Sentía el tobillo palpitar incluso con el simple movimiento de subir los escalones, pero mantuvo la postura firme. Cuando finalmente llegaron al lugar de la competición, fueron recibidas por miradas de desprecio de algunos equipos rivales. Las mexicanas, con sus trajes remendados, contrastaban con el brillo impecable de las otras delegaciones. Jimena respiró hondo, intentando no dejarse afectar. En el vestuario, ayudó a ajustar el vestuario de una colega y, al mirarse en el espejo, notó su impropia expresión tensa. Tocó rápidamente la medallita como si buscara coraje y se dirigió al área de calentamiento donde la tensión parecía cortar el aire. Cuando entraron en el agua para la rutina de La Llorona, Jimena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo entero. El silencio inicial fue roto por la música que resonó en el espacio, y de repente todo a su alrededor pareció desaparecer. Cada movimiento estaba cargado de intención, los brazos dibujando el lamento, las miradas transmitiendo desesperación, los cuerpos sumergiéndose y emergiendo como espectros. Jimena, a pesar del dolor, encontró una fuerza inesperada. El tobillo protestaba en cada salto, pero el público no veía eso. Veía solo la intensidad con la que ella entregaba su interpretación. Al final, cuando emergieron en sincronía, hubo algunos segundos de silencio absoluto antes de que los aplausos se apoderaran del gimnasio. Las mexicanas se miraron, jadeantes, y en ese instante Jimena percibió que habían logrado conmover al público. No sabían si sería suficiente para avanzar, pero ya habían dejado una marca. El resultado de la clasificatoria salió horas después, y contra todas las expectativas, el equipo mexicano había garantizado un lugar en la final. El anuncio tomó a todas por sorpresa. Algunas atletas lloraron, otras rieron nerviosas como si aún no lo creyeran. Jimena se quedó inmóvil por unos segundos, mirando el marcador electrónico, sintiendo el corazón disparado. El recuerdo del error pasado parecía finalmente perder fuerza ante aquel nuevo capítulo. Sin embargo, la alegría pronto dio lugar a la preocupación. La rutina final exigiría aún más intensidad física. El tobillo le palpitaba solo de pensarlo. Cuando volvieron al hotel, el técnico intentó mantener al grupo enfocado, recordando que nada estaba ganado. «Mañana será aún más duro», dijo. Jimena escuchó en silencio, escondiendo el dolor. En el fondo, sabía que estaba ante una elección difícil: arriesgar su integridad física o limitarse para no comprometer al equipo. Aquella noche, Jimena no pudo dormir. Se quedó dando vueltas en la cama, reviviendo mentalmente cada movimiento de la coreografía final. Sabía que sería juzgada no solo por la técnica, sino por la capacidad de emocionar. Tomó el celular y abrió una antigua conversación con Elena, guardada desde antes de su muerte. Los mensajes eran simples, consejos rápidos después de los entrenamientos, pero tenían un peso enorme ahora. Uno en especial llamó su atención. Cuando el dolor llegue, úsalo. El público entiende cuando eres sincera. Esas palabras quedaron grabadas como un mantra. Jimena cerró los ojos y se imaginó interpretando a La Llorona no como un personaje distante, sino como un reflejo de su propia lucha. La idea de transformar su dolor en algo que pudiera ser sentido por el público comenzó a darle coraje. Tal vez esa era su única salida: no esconder lo que sentía, sino usar cada debilidad como parte de la actuación. El día de la final amaneció nublado en Barcelona, y parecía que el clima reflejaba exactamente el estado emocional de Jimena. En el desayuno, la mesa del equipo estaba silenciosa, interrumpida solo por pequeñas palabras de aliento. Jimena casi no pudo comer. El estómago se le había cerrado por la ansiedad.
Antes de salir del hotel, fue al baño y mirándose en su propio reflejo, respiró hondo 3 veces. Se acordó de Elena, como siempre lo hacía en los momentos decisivos, y se imaginó lo que ella diría. La respuesta vino a su memoria. No te escondas. Guardó esas palabras en el corazón y se dirigió al autobús. El camino hasta el gimnasio pareció interminable. Cada semáforo en rojo aumentaba la tensión, y el silencio entre las colegas era cortado solo por el ruido del motor. Todas sabían que aquel sería el momento que quedaría marcado para siempre en sus vidas. Al llegar al lugar, Jimena fue tomada por una sensación abrumadora. Las gradas repletas creaban una atmósfera que ella nunca había experimentado. El gimnasio entero parecía pulsar con expectativa. Mientras calentaban, las estadounidenses y rusas desfilaban con confianza y equipos resplandecientes, contrastando brutalmente con la sencillez de las mexicanas. Jimena evitaba mirarlas, prefiriendo concentrarse en el vestuario improvisado que ahora cargaba un peso simbólico enorme. Cuando llegó el turno de su equipo, sintió el corazón dispararse como nunca antes. Al caminar hacia la piscina, escuchó algunos susurros de desprecio provenientes de la platea, pero también percibió pequeños grupos de aficionados mexicanos que agitaban banderas y gritaban su nombre. Aquello la hizo sonreír por un instante. Sabía que no podía decepcionar. Ya al borde del agua, sujetó discretamente la medallita que traía consigo, como quien busca una última chispa de coraje antes del salto definitivo. El silencio se apoderó del gimnasio cuando la música comenzó. El primer acorde resonó, y casi de inmediato, Jimena sintió que su cuerpo respondía. Ya no era solo un movimiento técnico, cada gesto parecía cargar su historia entera. Los brazos describían el dolor de la llorona, pero, para ella, eran también la representación del luto por Elena y del peso de los años de esfuerzo sin reconocimiento. El tobillo le palpitaba con fuerza, pero Jimena se sumergía más hondo en la emoción, dejando que el dolor se volviera parte de la coreografía. El público, poco a poco, se quedó en silencio atento, como si fuera absorbido por la intensidad de la presentación. Había algo de crudo y verdadero en ese conjunto de movimientos que no podía ser explicado solo por la técnica. Jimena sentía que, por primera vez, no estaba escondiendo nada. Cada mirada, cada respiración, era una entrega total, sin reservas. En el punto más alto de la rutina, cuando el grupo emergió en perfecta sincronía después de un clavado prolongado, Jimena sintió una especie de liberación. El público parecía hipnotizado, siguiendo cada detalle como si estuviera ante una narrativa viva. Para ella, era como si estuviera finalmente en paz con el error pasado, como si cada gesto fuera una respuesta a aquella falla que tanto la persiguió. El dolor en el tobillo todavía estaba allí, pero ahora era irrelevante ante la intensidad del momento. Cuando el último acorde sonó y el equipo terminó la posición final, el gimnasio permaneció en silencio por unos segundos. El silencio pesado fue roto por aplausos estruendosos que resonaron como un alivio colectivo. Jimena respiró hondo, sintiendo el corazón acelerarse, pero esta vez no por miedo. Era un corazón lleno de algo nuevo, la certeza de que se había mostrado íntegra. Después de la presentación, el equipo se reunió rápidamente en el vestuario. El silencio inicial dio lugar a sonrisas nerviosas y abrazos fuertes. Algunas nadadoras aún temblaban, intentando procesar la intensidad de lo que acababan de hacer. Jimena, apoyada en la pared, sentía las piernas temblorosas, no solo por el esfuerzo físico, sino por la carga emocional que había liberado en el agua. Sus ojos estaban llorosos, y no era solo por el dolor, era por percibir que finalmente habían transformado la vulnerabilidad en fuerza.
Entre susurros de aliento y pequeñas risas aliviadas, cada integrante compartía la sensación de superación. Jimena tocó la medallita de la madre una vez más y sonrió levemente, sintiendo que Elena, desde algún lugar, sonreía junto a ellas. No había garantías de victoria, pero en ese instante todas sabían que habían conquistado algo más grande, respeto propio, y la prueba de que la dedicación y la pasión podían trascender cualquier limitación. A continuación, vinieron los momentos de evaluación por parte de los jueces. Cada punto se contaba con extrema tensión. Jimena contenía la respiración en cada decisión, mientras observaba las expresiones de sus colegas que reflejaban la misma ansiedad. Cada detalle de la coreografía había sido observado, cada clavado, cada sincronización, pero, sorprendentemente, lo que más llamaba la atención no era la perfección técnica, sino la autenticidad de la presentación. El público se levantaba en aplausos espontáneos, algunos incluso emocionados, y el contraste con los equipos más ricos se hacía evidente. El brillo del vestuario no superaba la intensidad de sentimientos transmitida por el equipo mexicano. Jimena sintió una punzada de orgullo que mezclaba alivio e incredulidad. En ese momento percibió que, más que competir, había logrado comunicar su historia y la de su mentora de 1900 en forma que nadie podría ignorar. Al final del día, antes del anuncio oficial de los ganadores, Jimena y sus colegas regresaron al hotel exhaustas, pero con la sensación del deber cumplido. Cada una se encerró por unos minutos en su propia habitación, reflexionando sobre la intensidad de lo que habían vivido. Jimena se sentó al borde de la cama, masajeando el tobillo y permitiéndose finalmente sentir el dolor sin preocuparse por esconder nada. Por primera vez, no sintió vergüenza de su fragilidad. Al contrario, percibió que era precisamente eso lo que hacía su interpretación tan auténtica y poderosa. Pensó en Elena, en el esfuerzo colectivo del equipo, en las donaciones que hicieron todo posible y en la pequeña medallita que aún sostenía con firmeza. Era una sensación extraña, mezcla de alivio, orgullo y una ligera tristeza por todo lo que había pasado para llegar allí. Ella sabía que ese momento quedaría marcado para siempre en su memoria. Al día siguiente, la expectativa por el resultado final crecía a cada minuto. Jimena y sus colegas se arreglaban cuidadosamente, verificando cada detalle del vestuario y del cabello. Cada gesto iba acompañado por una tensión silenciosa. No era necesario decir ninguna palabra para que todas entendieran la importancia de aquel momento. Cuando llegaron al gimnasio, de nuevo fueron recibidas por el contraste con los equipos más ricos. Uniformes impecables, apoyo completo y confianza visible. Pero las mexicanas llevaban algo diferente. La historia que habían contado a través del agua. Jimena respiró hondo y al escuchar el llamado de su nombre, percibió que todo lo que había vivido en los últimos días, cada dolor, cada lágrima, cada duda, culminaba en ese instante. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también una fuerza nueva, la certeza de que, independientemente del resultado, habían conquistado respeto y dejado su marca. El anuncio final comenzó, y Jimena sintió el estómago revuelto con cada posición leída por el presentador. Cuando el equipo estadounidense fue llamado para el primer lugar, el desánimo planeó por un instante, pero pronto se disipó. Entonces, lo inesperado sucedió. El equipo mexicano fue llamado en tercer lugar, conquistando una medalla de bronce que nadie había previsto. Las colegas estallaron en abrazos y gritos de alegría. Jimena, sin embargo, tardó un instante en reaccionar. Sintió una ola de emociones conflictivas: orgullo, alivio, dolor y el recuerdo del esfuerzo colectivo se mezclaban, formando un torbellino difícil de procesar.
Ella miró al público que aplaudía de pie y percibió que, incluso sin el oro, habían alcanzado algo mucho más grande. La prueba de que la pasión, la entrega y la autenticidad pueden superar cualquier obstáculo, incluso cuando los recursos y la suerte parecen estar en tu contra. Después de la ceremonia, el equipo se reunió en los bastidores, todavía asimilando la experiencia. Algunas lloraban en silencio, otras reían nerviosas, y Jimena se mantuvo en un rincón, sosteniendo la medalla con firmeza. La sensación era extraña, una mezcla de victoria y alivio, pero también de cansancio extremo. Pensó en Elena, imaginando cómo se habría sentido la mentora al ver a su alumna transformar dolor en arte y resiliencia en un resultado concreto. Jimena percibió que más que el reconocimiento, había conquistado algo interno, confianza en su propia capacidad para lidiar con la adversidad, el dolor y el miedo. Cada sacrificio hecho en los meses anteriores parecía justificarse en ese instante, y el recuerdo de cada dificultad superada trajo una sensación de gratitud silenciosa. Por primera vez, sintió que la lucha de su equipo contra la desigualdad y el desinterés había valido cada esfuerzo. En los días siguientes, Jimena y el equipo aprovecharon el resto de la estancia en Barcelona para descansar y reflexionar sobre lo que habían conquistado. El entrenamiento intenso y la presión del campeonato dieron lugar a paseos ligeros por la ciudad, visitas rápidas a puntos turísticos y conversaciones largas en la habitación del hotel. Para Jimena, cada momento era también una oportunidad para reconectarse con Elena en pensamiento, recordando las palabras que la motivaban a persistir. Observaba el cielo azul y las calles concurridas y sentía una gratitud silenciosa por haber llegado hasta allí, a pesar de todas las dificultades. El bronce no era solo una medalla, era la materialización de meses de esfuerzo físico y emocional, de noches sin dormir y de dolores escondidos. Cada sonrisa, cada abrazo era la confirmación de que, juntas, habían construido algo más grande que la suma de sus limitaciones. Durante una conversación en el hotel, una de las colegas comentó sobre la diferencia que sintieron en relación a los otros equipos. Ellos lo tienen todo, pero nosotras tenemos algo que ellos no tienen. Jimena sonrió, sabiendo exactamente de qué se trataba. Era la autenticidad, la capacidad de transformar el dolor y el miedo en expresión pura, algo que ningún patrocinio podría comprar. Pensó en las pequeñas rifas, en los vestuarios remendados, en las noches de entrenamiento exhaustivo, y percibió que todo aquello le había dado sentido a la medalla. No se trataba solo de competir, se trataba de demostrar que la fuerza de un grupo unido, movido por la pasión y la resiliencia, podía superar cualquier obstáculo. Jimena sintió un calor en el pecho, una sensación de victoria que iba más allá del podio, algo que permanecería con ella para siempre, como una marca silenciosa de coraje y superación. En la última noche antes del viaje de vuelta, el equipo decidió hacer una cena simple en el hotel, una forma de celebrar discretamente lo que habían conquistado. Jimena participó en las conversaciones, pero se mantuvo más reservada, reflexionando sobre el mes que había transformado su vida. Cada detalle parecía pequeño ante la magnitud de lo que habían vivido. El dolor, las improvisaciones, la presión, el miedo al error, todo culminando en aquel bronce inesperado. Entre risas y recuerdos, ella percibió que, de cierta forma, aquel mes había sido más importante que cualquier competición anterior. No se trataba solo de nado artístico, se trataba de autoconocimiento, resiliencia y la capacidad de levantarse incluso cuando todo parecía perdido. La medalla, sostenida con cuidado en la mano, era un recordatorio silencioso de que había vencido mucho más que a sus rivales. Se había vencido a sí misma. Durante 1900
La conversación, una de las colegas comentó sobre la presencia de Elena en cada gesto de Jimena. Sentí que ella estaba contigo en el agua, dijo emocionada. Jimena asintió en silencio, sintiendo de nuevo la conexión profunda que la guió durante toda la rutina de La Llorona. Era extraño pero reconfortante, como si la mentora le hubiera susurrado instrucciones invisibles en cada movimiento. El recuerdo del dolor físico, del miedo y de la presión se mezclaba ahora con una sensación de orgullo y serenidad. Por primera vez, Jimena comprendió que la superación no es un evento aislado, sino una suma de pequeñas victorias diarias. Cada lágrima contenida, cada gesto ensayado, cada momento de inseguridad, contribuyó para que ella llegara allí íntegra, más fuerte, más consciente y con una nueva percepción sobre el verdadero valor del esfuerzo colectivo y de la entrega emocional. El día del regreso a México, el clima en el aeropuerto estaba cargado de una mezcla de cansancio y expectativa. Al desembarcar, fueron recibidas por familiares, amigos y algunos aficionados que siguieron la competición en línea. Jimena sintió una emoción inesperada, la sensación de que, finalmente, toda la lucha había sido reconocida. Cada abrazo fuerte, cada sonrisa y cada mirada de orgullo colectivo reforzaban que aquella experiencia había trascendido la medalla. Era el reconocimiento de un esfuerzo silencioso, de las noches de insomnio, de los dolores escondidos y del sacrificio constante. Jimena sostuvo la medalla una vez más y percibió que incluso lejos de casa, la presencia de Elena parecía acompañar cada paso, como si la mentora continuara guiándola, recordándole que lo que realmente importaba no era la posición, sino la entrega y la autenticidad de cada movimiento. En los días siguientes, la rutina volvió a ser menos intensa, pero Jimena sentía que algo dentro de sí había cambiado para siempre. Cada entrenamiento en el gimnasio de Guadalajara parecía diferente, ahora cargado de un nuevo significado. Ella sabía que ya no necesitaba aferrarse a la perfección absoluta, que la autenticidad y la emoción eran tan importantes como la técnica. El equipo compartía historias de cómo se habían improvisado y apoyado mutuamente, y eso se convirtió en fuente de inspiración para otras atletas de la ciudad. Jimena sentía orgullo de ser parte de algo más grande que ella misma, y el recuerdo de cada desafío enfrentado en aquel mes permanecía vivo, recordándole que la superación no es instantánea, sino construida día tras día con coraje, paciencia y determinación silenciosa. Mientras la rutina volvía a la normalidad, Jimena comenzó a percibir cambios sutiles en su propia percepción. Antes, cada fallo parecía un peso insoportable, pero ahora sentía que lograba lidiar con la frustración de forma diferente. Pequeños errores en los entrenamientos no la paralizaban. En cambio, se convertían en oportunidades para aprender. El recuerdo de Elena permanecía presente, pero no como una exigencia, sino como una guía silenciosa que le recordaba. El dolor puede ser transformado en fuerza y el miedo en coraje. Ella comenzó a percibir que el verdadero legado de la mentora no estaba en la perfección técnica, sino en la capacidad de enseñar a transformar el sufrimiento en expresión artística, una lección que ahora Jimena llevaría consigo por toda la vida. El equipo también comenzó a ser reconocido localmente, con pequeños artículos en periódicos y redes sociales, destacando la dedicación y el esfuerzo que les permitieron conquistar una medalla contra todas las probabilidades. Jimena sintió una mezcla de orgullo y sorpresa. Nada de esto habría sido posible sin el trabajo silencioso, los entrenamientos exhaustivos y el apoyo mutuo. Cada logro parecía aún más significativo por haber sido alcanzado a pesar de las limitaciones materiales y de la presión constante. Para ella, el momento más importante
no era la fama pasajera, sino la certeza de que la entrega, el coraje y la autenticidad podían generar resultados reales, marcando para siempre la memoria de todas las que participaron en aquel mes intenso y transformador. Con el paso de las semanas después del campeonato, Ximena comenzó a sentir los efectos de la recuperación física. El tobillo, que había sido su mayor desafío durante el mes de preparación y competición, finalmente comenzó a ceder al reposo y a los cuidados básicos que ahora podía dedicarle. Cada paso aún era cauteloso, pero ya no sentía la misma ansiedad que antes. La experiencia del campeonato había cambiado su percepción sobre los límites físicos y emocionales. Comprendía que la superación no se daba solo en el momento de la competición, sino en la aceptación de las propias fragilidades y en el esfuerzo continuo para transformarlas en fuerza. Cada entrenamiento, cada estiramiento, cada respiración consciente pasó a tener un significado renovado, como si fuera una reafirmación silenciosa de que el camino de superación aún continuaba, incluso después de la medalla conquistada. En el gimnasio, el equipo retomó los entrenamientos con una dinámica diferente. Había una ligereza que antes no existía, una confianza silenciosa que transformaba cada sesión en un aprendizaje constante. Ximena, ahora más consciente de sus capacidades y limitaciones, pasó a apoyar a sus colegas de forma aún más intensa. Daba consejos, corregía movimientos, pero también compartía sus propias experiencias y miedos, mostrando que la fuerza no venía de la ausencia de fragilidad, sino de la capacidad de lidiar con ella. El vínculo entre las atletas se fortaleció, convirtiéndose en un pilar inquebrantable dentro y fuera del agua. Para Ximena, esa era la mayor victoria. Percibir que la superación no se resume a resultados, sino a la construcción de un ambiente de apoyo, confianza y entrega mutua. Mientras los entrenamientos avanzaban, Ximena percibió que su relación con la competición había cambiado. Antes, cada presentación era una prueba de perfección. Ahora, cada presentación era una oportunidad para expresarse. La presión aún existía, pero la ansiedad dejó espacio para una sensación de propósito mayor. La experiencia del campeonato y la coreografía de La Llorona le habían enseñado que la autenticidad y la entrega emocional tenían más peso que cualquier punto técnico. Cada gesto, cada movimiento en el agua pasó a ser visto como una oportunidad para comunicar su historia y para honrar el legado de Elena. Esta percepción trajo una confianza silenciosa, pero firme, que comenzó a reflejarse en los resultados de las competiciones posteriores, mostrando que la verdadera fuerza no se mide solo por medallas, sino por el impacto que se logra generar en el propio equipo y en quien observa. Además del aspecto técnico, Ximena comenzó a notar cambios en su resistencia emocional. Situaciones que antes la paralizaban, como críticas severas o pequeños fallos, pasaron a ser encaradas como oportunidades de aprendizaje. La memoria de Elena se convirtió en una guía constante, recordándole que cada desafío era parte del camino y que la vulnerabilidad podía ser transformada en fuerza. Entre entrenamientos, conversaciones y ajustes de coreografía, Ximena sentía que estaba más cerca de sí misma de lo que jamás había estado. Cada clavado era una reafirmación de esta nueva postura. Cada respiración, un recordatorio de que la superación no dependía de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de enfrentar el dolor con coraje y determinación, transformando cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. El apoyo entre las integrantes del equipo también se volvió aún más evidente. Ximena percibía que cada pequeña victoria de una colega era motivo de celebración para todas, y cada dificultad enfrentada era compartida y suavizada por el grupo.
Esta dinámica transformó los entrenamientos en momentos de conexión profunda, donde no había espacio para la competitividad negativa. Cada gesto de aliento, cada corrección amable y cada risa espontánea fortalecían el vínculo y aumentaban la confianza mutua. Jimena sentía que, juntas, habían construido algo que trascendería cualquier medalla. La sensación de pertenencia y la certeza de que podían apoyarse incluso en los momentos más difíciles se convirtieron en un combustible invisible, impulsando cada movimiento en el agua y fortaleciendo el espíritu de equipo que la acompañaría por el resto de su carrera. Durante un entrenamiento más intenso, Jimena finalmente logró realizar un salto que había fallado repetidas veces durante el mes del campeonato. La sensación fue más que física, era simbólica. Cada músculo, cada gesto técnico y cada respiración convergían para el éxito, y la alegría no venía solo del acierto, sino de la superación silenciosa de meses de dudas y miedo. El equipo celebró discretamente, consciente de que aquel momento reflejaba no solo habilidad, sino resiliencia. Para Jimena, ese era el verdadero significado del esfuerzo, entender que cada desafío vencido, cada dolor enfrentado y cada miedo confrontado se suman a pequeñas conquistas que construyen fuerza emocional y confianza duradera. Era la prueba de que el camino de superación continuaba, incluso después del final del campeonato. Con el tiempo, Jimena comenzó a percibir que el impacto del campeonato iba más allá del equipo y de la propia experiencia. Amigas, familiares e incluso otras atletas comenzaron a comentar sobre la determinación y autenticidad que el equipo mexicano había demostrado. Los mensajes de aliento y admiración llegaron poco a poco, pero tuvieron un efecto profundo. Reforzaban que el coraje de mostrar vulnerabilidad podía inspirar a otras personas. Jimena sentía orgullo, pero también una responsabilidad silenciosa. Percibió que la superación personal, cuando es compartida de forma genuina, podía transformar vidas a su alrededor. Cada gesto y cada palabra suya en el agua durante aquella rutina de La Llorona ahora se revelaban como más que una presentación artística. Eran semillas de inspiración, mostrando que la fuerza no está solo en la victoria, sino en la forma en que se enfrenta la propia historia. En los entrenamientos siguientes, la rutina de La Llorona pasó a tener un significado aún más profundo para Jimena. No era solo una coreografía, era un símbolo de todo lo que había enfrentado y conquistado. Cada clavado, cada movimiento, cargaba recuerdos del esfuerzo silencioso, del dolor en el tobillo y de la ausencia constante de Elena. Al mismo tiempo transformaba la vulnerabilidad en expresión de fuerza y coraje. Jimena percibió que, incluso si jamás alcanzara otro podio, aquella experiencia y lo que había aprendido permanecerían con ella para siempre. La autenticidad de la entrega, el respeto por el sacrificio de cada colega y la conciencia de que cada paso dado era parte de un camino mayor, se convirtieron en una base sólida para todo el futuro que aún la esperaba dentro y fuera del agua. Con el paso de las semanas, Jimena comenzó a percibir pequeños cambios en sí misma. No era solo la mejoría física del tobillo lo que llamaba la atención, sino también la evolución emocional y mental. La ansiedad que antes la paralizaba ante los errores desaparecía gradualmente, sustituida por una confianza serena, construida con base en la experiencia vivida. Cada entrenamiento era ahora más consciente, cada gesto cargaba el recuerdo de cada dificultad enfrentada. Ella se sentía más preparada para enfrentar desafíos futuros, no porque hubiera eliminado el dolor o el miedo, sino porque había aprendido a incorporarlos como parte de su fuerza. Esta madurez silenciosa se reflejaba en los movimientos dentro del agua, haciendo su técnica más segura y su expresión más intensa.
Jimena comprendió que la verdadera superación no se manifiesta solo en el resultado, sino en el crecimiento que cada experiencia proporciona. El equipo continuó entrenando unido y Jimena pasó a asumir un papel aún más activo de liderazgo. Su experiencia en el campeonato mundial la había convertido en una referencia, y ella sabía que podía inspirar a sus colegas a enfrentar sus propias limitaciones. Las conversaciones en los descansos del entrenamiento se convirtieron en momentos de reflexión y aliento, y cada victoria individual era celebrada como un logro colectivo. Jimena sentía que la fuerza del grupo crecía cada día, construida no solo sobre el talento técnico, sino sobre la resiliencia, la empatía y la entrega de cada una. La medalla de bronce conquistada meses antes parecía ahora un símbolo silencioso, recordándoles que la verdadera victoria está en la capacidad de enfrentar desafíos, superar obstáculos y transformar el dolor y el miedo en aprendizaje e inspiración. Con el paso del tiempo, Jimena comenzó a ser invitada a dar pequeñas charlas y talleres en su ciudad. La idea de compartir su experiencia en el campeonato mundial, de hablar sobre la superación del miedo, del dolor y de las limitaciones, parecía casi surreal. Cada vez que se preparaba para estas conversaciones, se acordaba de Elena y de las lecciones silenciosas que la mentora había dejado. La joven sentía que estaba transmitiendo algo que trascendía la técnica del nado artístico. Estaba enseñando resiliencia, autenticidad y coraje. Al ver los ojos atentos de los niños y adolescentes, percibía que su historia de vulnerabilidad, transformada en fuerza, tenía el poder de conmover vidas de maneras que ella nunca había imaginado. Este impacto silencioso se convirtió en una de las mayores recompensas de su camino, y Jimena pasó a valorar cada palabra, cada gesto de aliento que lograba transmitir. Durante uno de estos encuentros, una alumna se acercó y dijo: «Si tú lo lograste, yo también puedo». Jimena sintió un calor en el pecho. Era la prueba concreta de que su experiencia no había sido solo personal, sino colectiva, capaz de generar inspiración y cambio. Ella respondió con sencillez, explicando que cada paso dado exigió esfuerzo, paciencia y coraje, pero que cada pequeña victoria valió la pena. Al salir del gimnasio aquel día, Jimena percibió que el legado de Elena continuaba vivo, ahora multiplicado por cada joven que ella podía inspirar. La sensación de misión cumplida le trajo una serenidad inesperada. Entender que la superación no termina con una medalla, sino que se perpetúa en la capacidad de conmover vidas e influir positivamente en quienes están alrededor. En el siguiente entrenamiento, Jimena notó algo diferente. En sí misma, la confianza ya no era solo interna, sino también visible para sus colegas. Cada movimiento era más seguro, cada clavado más controlado, pero aún cargado de emoción. Las colegas percibieron el cambio y comenzaron a apoyarse más unas en otras, inspiradas por el ejemplo silencioso de Jimena. El ambiente en el gimnasio se volvió más colaborativo, menos competitivo, y la sensación de pertenencia se fortaleció. Para Jimena, esto era una victoria tan importante como cualquier medalla, porque mostraba que la fuerza de un equipo no se mide solo por resultados, sino por el apoyo mutuo, por la capacidad de transformar las dificultades en aprendizaje y por el reconocimiento de la vulnerabilidad como parte esencial del crecimiento. Unos días después, durante un entrenamiento más ligero, Jimena sintió una paz inédita. El tobillo ya no la molestaba tanto, la mente estaba menos ansiosa y la sensación de equilibrio emocional parecía sólida. Se dio cuenta de que el camino del mes del campeonato había dejado marcas profundas, pero también valiosos aprendizajes. Cada obstáculo enfrentado, cada lágrima derramada y cada miedo superado contribuyeron a moldear no solo a una mejor atleta,
sino a una persona más consciente de sí misma y del impacto que podía generar. Por primera vez en mucho tiempo se sintió plena, entendiendo que la superación no es un destino, sino un proceso continuo, construido diariamente con esfuerzo, coraje y autenticidad. Mientras los entrenamientos continuaban, Ximena comenzó a notar cambios en su propia forma de encarar los desafíos. Pequeños errores que antes la dejaban frustrada, ahora se transformaban en oportunidades de aprendizaje. La ansiedad disminuía, dando lugar a una confianza serena y fundamentada en la experiencia vivida. Cada movimiento en el agua pasó a tener un significado mayor, no solo técnico, sino simbólico. Era la demostración de que la superación no se mide solo por medallas o posiciones, sino por la capacidad de enfrentar los límites internos, lidiar con el dolor y usar cada dificultad como combustible para el crecimiento. Ximena sentía que estaba, finalmente, alineando cuerpo, mente y emociones de forma que nunca había experimentado antes. El equipo también comenzó a percibir que la autenticidad de Ximena se volvía contagiosa. Sus colegas pasaron a expresarse con más libertad y coraje durante los entrenamientos, sin miedo a mostrar fragilidad o cometer errores. Ximena observaba y se sentía orgullosa en silencio de cómo pequeños cambios individuales generaban un impacto colectivo. El ambiente de colaboración y apoyo fortalecía a cada atleta y consolidaba el espíritu de equipo que habían construido desde las improvisaciones y dificultades del campeonato mundial. Era como si la superación del mes intenso hubiera plantado semillas de confianza y resiliencia que florecían ahora, mostrando que el verdadero valor de su camino estaba en transformar experiencias desafiantes en crecimiento e inspiración para todas. Con el paso del tiempo, Ximena pasó a reflexionar más sobre el impacto emocional de la experiencia vivida. Cada entrenamiento, cada presentación y cada desafío enfrentado durante el campeonato mundial habían dejado marcas, pero también valiosas lecciones. Ella percibió que el verdadero significado de la superación no estaba solo en la medalla o en el reconocimiento público, sino en la transformación interna que había ocurrido. Cada gesto de coraje, cada instante en el que enfrentó el dolor o el miedo, se convirtió en parte de su identidad, fortaleciendo no solo sus habilidades técnicas, sino su resiliencia emocional y su capacidad para lidiar con adversidades futuras. Esta percepción trajo un sentido de propósito que trascendía la competición en sí. Además, Ximena comenzó a percibir el efecto inspirador que su esfuerzo ejercía sobre otros. Amigos, familiares y colegas del gimnasio comentaban sobre el coraje y la dedicación del equipo mexicano, destacando cómo habían superado barreras aparentemente infranqueables. Ella sintió orgullo, pero también una responsabilidad silenciosa: continuar siendo ejemplo de dedicación, autenticidad y entrega. Cada gesto suyo en el agua o fuera de ella pasó a tener más significado, como si cada movimiento fuera un pequeño mensaje de fuerza e inspiración. Ximena comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en conquistar medallas, sino en influir positivamente en la vida de quienes observaban y aprendían con su camino. En los entrenamientos finales del ciclo, Ximena sintió una sensación de plenitud que nunca había experimentado antes. Cada clavado, cada giro y cada movimiento en el agua cargaba el recuerdo de todo lo que había enfrentado: el dolor físico, el miedo, la ansiedad, pero también el coraje, la entrega y el amor por lo que hacía. Ella comprendió que la superación no es un punto de llegada, sino un proceso continuo que se refleja en cada gesto, cada decisión y cada actitud. La medalla de bronce conquistada meses atrás se convirtió solo en un símbolo,
pues el verdadero triunfo estaba en la transformación interna que ahora llevaba consigo. En el último entrenamiento antes de una pausa planificada, Jimena miró a sus colegas y sonrió. Cada una de ellas se había convertido en parte de su propia fuerza, y juntas habían construido algo más grande que cualquier reconocimiento externo. Al salir de la piscina, sintió la presencia silenciosa de Elena en cada pensamiento, recordándole que el legado de quienes amamos nunca desaparece. Jimena guardó la experiencia del mes más intenso de su vida como una cicatriz emocional, visible solo para ella, pero que enseñaba sin necesidad de explicar. Allí, en ese instante, sabía que había transformado dolor en fuerza, miedo en coraje y vulnerabilidad en victoria.